puede llegar a mermar la cultura de tu consultorio y es algo que ni todo el dinero puede comprar. Que para mí lo más importante es la reputación. Hay que ser muy honestos, realmente. No todos sabemos comunicar. Traten a la gente de la manera en que a ustedes les gustaría ser tratados. Hola, bienvenidos a otro episodio de Mundo Diente y en esta ocasión les trajimos a una persona muy especial. Su nombre es Manuel Balbuena y les doy un poco de introducción de dónde vino o de dónde viene. Él ha trabajado en una empresa que todos somos muy familiares que vende coches en línea y también una empresa donde empezó vendiendo libros y después se volvió en un monstruo que ha cambiado nuestra forma de comprar en línea. Y él es un experto en comunicación interna, un tema que yo quería traer aquí a Mundo Diente para ustedes. Y pues bienvenido, Manuel. Muchas gracias por estar aquí. Cindy, muchísimas gracias, gracias audiencia. Debo de reconocer que me puse guapo el día de hoy para venir. Gracias. Por eso ya me bulearon, pero pues puse mis zapatos guapos, ¿verdad? Zapatos de cabra, por cierto. Zapatitos de cabra, si los pueden enfocar, Por ahí, por ahí están los favor. zapatos. Ahí está. No seré el único ese episodio de qué vino, creo yo que este artista la tapí también lo hizo, entonces soy el segundo que pone los pies, Exacto, eres los pies de Mundo Diente, ¿verdad? perfecto. Pero bueno, volviendo a lo serio, tengo una pregunta. Eh, ¿Para ti qué es la comunicación? Pues es la forma de entablar relaciones con personas. Me parece bien. Te voy a decir que esto es un pedazo de comunicación que alguien te da. Lee qué dice. Bueno, dice, está en inglés, pero lo diré. Esperando, amado, se cruzó. ¿Y lo puedes abrir? No. O sea, es completamente imposible abrirlo y completamente saber qué dice. Y pensarán que es una hojita de papel, pero no. Eso que tiene Cindy en la mano es lo que yo denominaría una mala comunicación. Y ustedes dirán, como doctores, bueno, ¿y esto por qué es importante o no? Se los voy a poner muy sencillo. Creo que todos están familiarizados que, quieras o no, cuando empiezan un tratamiento de ortodoncia, necesitan una radiografía. Es parte fundamental para empezar un tratamiento de ortodoncia. Un escaneo intraoral, sí, Exacto. Sin embargo, imagínate que no lo tienen. ¿Cómo van a empezar los doctores un tratamiento si no tienen una radiografía, un escaneo? Lo hace completamente imposible porque no saben qué es lo que tienen que hacer. el diagnóstico. Exactamente. Y eso es lo que es una mala comunicación. Si alguien no tiene completa la información, realmente no puede saber qué tiene que hacer. Si alguien tiene completa esta información, realmente va a saber qué tiene que hacer, ¿no? Esto es algo muy importante porque usualmente en muchos entornos, muchas personas no comunican, piensan que no necesitan comunicar o gritan, etcétera, ¿no? El día de hoy traigo mi pila de libros, ustedes disculparán, soy un poco ñoño. Y, por ejemplo, la doctora Mariana Rojas Estapé, obviamente no me pagan, pero hago mi comercial aquí, ella dice que dentro del espectro de gente que tú tienes, perdón, existen las personas vitamina. Las personas vitamina son aquellas que te nutren, son aquellas que te dan algo, ¿no? Y para mí una persona que comunica, que lo hace de manera correcta, que no grita, es una persona vitamina porque te aporta a ti como persona que trabaja en un consultorio. Si te grita el doctor, si te hace sentir mal, es una persona tóxica que realmente hace que tu experiencia de trabajo dentro del consultorio sea muy diferente. No, y que no aceptes un tratamiento. Exactamente, porque al final esas personas son las personas las cuales van a hablar del tratamiento o van a hablar de la experiencia del consultorio o van a hablar de la experiencia del doctor hacia allá afuera. Y obviamente una mala comunicación hace que merme también la manera en que la gente tiene esa percepción del consultorio hacia allá afuera. De acuerdo. Te voy a contar una historia. Imaginemos a Ana, ¿no? Ana, imagínate que es una estudiante de odontología. Ella tiene 20 años, está muy feliz y entró a trabajar con doctor X y doctor B. Doctor X y doctor B son súper reconocidos, pero Ana necesita la lana extra y resulta que va y trabaja a ellos de asistente. Resulta que, pues un día, en su segundo día, doctor uno le dice que, oye, fíjate que hoy vamos a tener descuentos. Entonces, Ana comunica que hay descuentos. Doctor B le dice, no, siempre no hay descuentos, pero Ana ya lo comunicó. Al día siguiente, de repente, doctor B le dice, necesitamos campos de color rojos comprados en el shop de Borgata, Ah, pero realmente no sabe que ese doctor no ve los colores. Y para él, el rojo realmente era cereza. Entonces compró toda la dotación del año y ahora tiene un producto el cual no sabe qué hacer con él, porque el doctor no sabía y ya no preguntó.
Imagínate que la tercera situación es que de repente agendan todo un día lleno de citas al día siguiente y el doctor se le olvidó decirle que no iba. Y de repente llegan todos los pacientes y cuando lo ve al doctor, el doctor dice: "Se me olvidó agendar". O se me olvidó, Se mejor me dicho, olvidó decirte que no iba a ir. como no iba a ir, pequeño detalle, ¿no? Y hay 5 pacientes en la sala. ¿Qué quiere decir esto? Para mí, esto no quiere decir más que es una mala comunicación. Si tú no te comunicas con tu equipo, no te comunicas con las personas que están alrededor y con las personas que realmente tienen ese contacto con la gente, realmente puede llegar a mermar, no solamente como te dije al principio, cómo tú te sientes, puede llegar a mermar la cultura de tu consultorio, puede llegar a mermar también la experiencia de la gente y también puede llegar a mermar algo bien importante que luego no vemos y es algo que ni todo el dinero puede comprar, que para mí lo más importante es la reputación. Creo que todos cuidamos la reputación, ¿no? Y eso es súper, súper importante. Y bueno, muchos creo que siempre dirán: "Oye, pero, pues, ¿yo cómo lo traduzco, no, a mi consultorio, el tema de una buena o mala comunicación?". Y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Tenemos un equipo de producción bastante amplio aquí atrás, y voy a pedirle a una de las personas no, esto va a ser el ejercicio. La idea es que Cindy les va a comunicar una frase, y esta frase tiene que llegar al final de manera correcta. ¿Qué va a ejemplificar esto? Esto va a ejemplificar si fue comunicado de manera correcta o no, y ahorita van a saber el por qué estamos haciendo esto. Le voy a mostrar a Cindy algo en el iPad. Un segundo, por favor. Un momento. Un momento. Sí. Le seguimos atendiendo. Ok, Tun, tun, tun. esta es la frase. Un segundo, un segundo. Es que me gusta hacerlas de emoción para que sea école. Esta es la frase. Es la frase que está aquí. Es esta que empieza con E, que estaba acá. Solamente léela, no la digas en voz alta. Es solo esa frase. Ajá. Ok, ahora vas a comunicarlo a la persona de blanco. No, pasa, tú vas a decirlo de forma verbal, Ah, aquí lo digo. efectivamente. Efectividad inicia organizando lo importante antes de lo urgente. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Entonces, lo que vas a hacer va a ser leer esa frase, pero la idea es que la frase la pongas en tu cerebro y esa misma frase se la repitas a la primera persona sin decirla en voz alta. Voy. Persona de blanco, ven para O acá. sea, ¿por telepatía o No, cómo? ahorita vas a ver. Okey, okey, Sé que estamos muy confundidos todos aquí. Pasa, por favor, y okey, Cindy te dirá una frase. pero sin decirla. Se la dirás al oído. Sin que escuchen los demás. Exactamente. Okey. Ok, persona uno, por favor ve con persona 2 y comunícale el mismo mensaje. Ahorita le damos y le dan rápido. Persona 3, Ya, ahí. ¿Cuál es el objetivo? última persona, ¿cuál fue el mensaje que recibiste? Actividad inicia. Allá, a ver, allá. No. Ahí no se escucha, tienes que ir a decirlo allá. Para que él se entienda todo la actividad que quieras. Efectividad empieza organizando. Okey. ¿Qué hubiera pasado, Cindy, Gracias, Jimmy. si hubieras hecho esto de manera grupal y lo hubieras hecho en voz alta? El mensaje hubiera llegado a todos inicialmente, porque fuimos haciendo un teléfono descompuesto. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieras hecho en un WhatsApp? Hubiera quedado por escrito y lo pueden volver a leer hasta que lo entiendan. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieras hecho en un WhatsApp con una duración de 5 minutos y medio? Pues tendrías que explicar más la idea para que se entendiera el mensaje. Te comento porque cada una de las formas cambia la manera en que tú comunicas.
No comunicar es comunicar, y el que tú comuniques puede ser que sepas hacerlo o no sepas hacerlo. Hay que ser muy honestos, realmente. No todos sabemos comunicar y no todos aprendimos sabiendo comunicar, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos lo hacemos de la manera en la cual nosotros pensamos que es la correcta, a lo mejor otras personas piensan que no. Sin embargo, hay que pensar y hay que tener algo súper importante, que es la empatía, ¿no? Que tú dirás, bueno, ¿y esto de la empatía cómo funciona? ¿Cómo puede ser? Etcétera. Algo bien importante es, cuando estamos en una situación de crisis que no sabemos cómo comunicarlo, puede ser que a lo mejor nos cancelaron pacientes, puede ser que a lo mejor hubo una emergencia con uno de ellos. Y si el doctor no tiene control de sus emociones, puede comunicar algo incorrecto sin que haya querido hacerlo. Me voy a mi segunda recomendación del día, que es básicamente la inteligencia emocional. Muchos dirán, bueno, ¿qué es la inteligencia emocional, no? Es algo súper importante. Es ponerte, yo lo llamaría así, en los zapatos del otro, en donde tú puedas realmente, digamos, no hablando desde la ansiedad, no hablando desde el sentimiento, sino hablando desde la objetividad, realmente que ¿qué es lo que a estas personas me gustaría comunicarles? ¿Qué es lo que a ellos les gustaría escuchar, no? Con respecto a, yo sé que mi equipo está quemado, yo sé que mi equipo trabaja mucho, le echa muchas ganas, y si yo llego y les grito, probablemente no voy a comunicar de manera correcta, porque al final, si tú fueras la, no sé, la líder de ese consultorio o de esa clínica, realmente necesitas comunicarlo de una manera, digamos, correcta y calmada para que ellos vean que aunque el barco pareciera que se está hundiendo, realmente no es así, ¿no? Esa es la gran responsabilidad que se tienen. Y aquí llegamos, digamos, a 3 Cs, que para mí es lo más importante de la comunicación. La primera C, que esa es bien importante, es con respecto a claridad. Cuando tú comunicas un mensaje, hay que ser súper claros. Creo que tú podrás decirme, ¿no? Hay veces que cuando hablas con alguien, la claridad no es tan buena. ¿Qué te ha pasado en ese caso? Híjole, hay que empezar a descifrar qué es lo que quiso decir. ¿Y cómo lo haces? Haciendo preguntas. Es como, oye, no entendí esto, a ver, o bueno, más bien digo, lo que entendí fue esto, dime si es o sea, si es lo que me querías decir o ayúdame a elaborar un poco más qué es lo que me quisiste decir. Ok. Ahora, cuéntame, ¿cuál crees que en el caso de la claridad puede ser uno de los mayores temas que podrían tener nuestros doctores con respecto a comunicarlo de manera clara hacia sus pacientes y hacia sus equipos? El lenguaje, en el sentido de obviamente un doctor tiene una terminología muy clínica y cuando se la transmite a un paciente, pues el paciente dice, ah, pues que es bruxismo, que es IPR, o sea, no entienden esas cosas. Entonces hay que hablarles en palabras que ellos comprendan. Y estoy de acuerdo. Para mí, yo tengo una frase muy, muy, digamos, buena cuando realmente tú quieres explicarlo. Explícamelo como si tuvieras 5 años. Literal. Y los doctores tienen que pensar en eso porque al final, si logran comunicar como si fuera una persona que tuviera 5 años, van a hacer algo súper digamos, difícil, pero emocionante a la vez, que es traducir realmente qué es lo que ellos están haciendo. Y probablemente la primera vez les va a costar trabajo, la segunda también. Sin embargo, la tercera ya va a ser fácil y es una manera que ellos van a agarrar y van a desarrollar esa habilidad para que ellos puedan comunicar de una manera mucho más clara, que realmente aquí nos lleva al siguiente punto. Imagínate que alguien te comunicó de manera clara, pero tenemos otro tema. Te lo dijo una vez y a lo mejor había que decirlo 2 veces. El tema de la consistencia es bien importante, ¿no? Es como ir al gimnasio. O sea, mucha gente dice, es que yo voy a ir al gym y voy 5 días y me quiero poner como esa persona. Pues sí, pero esa persona a lo mejor ya lleva 5 años, 10 años y no tienes esa consistencia, no tienes ese tiempo. Seguramente tiempo en el gym. Seguramente a ti te ha pasado alguna vez, ¿no? En el que probablemente dices, esta semana sí le voy a comunicar cada 3 días a cierta persona tal cosa. Y probablemente por algún tipo de caso de último momento o probablemente alguna situación, dejaste de comunicar o no lo comunicaste de la manera que tú querías. ¿Qué pasó en esos casos? Mm, mira, obviamente la información no va a llegar clara, que creo que parte de lo que yo hago cuando no puedas tener tanto tiempo como para dedicar es escribir, dejar las cosas por escrito, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo en juntas. Se discutió esto, lo que entendió uno, lo que entendió otro y lo que entendió, pues puede ser como muy diferente. Entonces, siempre como redactar, escribir y dejar cosas por escrito, por lo menos a mí me ha funcionado
en el que si tengo duda de algo o cualquiera tiene duda de mi equipo, pues va y consulta, y entonces ahí viene la parte de la consistencia. Entonces, yo diría que más bien en vez de repetirlo varias veces, pues yo lo dejo por escrito. Súper bien, la verdad. Y eso nos lleva a mi tercer punto que para mí es súper importante, que es el tema de la cultura. Eh, ¿Crees que la cultura se relacione con, por así decirlo, una práctica de alguno de los doctores que tenga que ver algo, o sea, la cultura y eso, o no? Sí, sobre todo un paciente, por ejemplo, puede ver cuando un ambiente no está agradable, porque se siente. O sea, al final, si no existe una cultura amigable entre el equipo de trabajo de una oficina, de una clínica o de donde sea, pues sí hay como este sentimiento de o se hablan mal o se gritan o tal, o sea que pues no te hace estar en un sistema de confianza. Tú solita lo dijiste mejor que yo y fuiste clara, muy bien, punto número uno, con respecto a la cultura. Cuando tú llegas a un lugar en el cual te sientes bien, te sientes cómoda, ves que la gente realmente está contenta haciendo lo que hace, es atenta, eso refleja mucho del tipo de lugar que van, ¿no? Y piensa en tu tienda favorita, piensa cómo te atienden, cómo llegas y a lo mejor te hacen sentir parte de esa tienda, ¿no? Y al fin y al cabo, la comunicación interna tiene ese objetivo. O sea, no es nada más comunicar un mensaje, es que a través de que sea consistente, que sea claro y que al final llegue de manera correcta, pueda crear una cultura lo suficientemente buena para que la gente diga, yo tengo X número de años trabajando aquí y me siento cómoda. Y si alguien me pide una recomendación con respecto al doctor, yo le digo, perfecto, este es el mejor doctor que tengo, ¿no? Y creo que eso nos lleva al punto número uno, ¿no? De Ana, ¿no? De la historia de Ana. Que Ana estuvo ahí y que Ana simplemente hubo un problema de comunicación y no funcionó, ¿no? Entonces, volviendo un poco a ese punto, lo que quería comentarte era que muchas veces uno dirá, bueno, ¿y cómo puedo crear el tema de la cultura, ¿no? Ese tema de la cultura yo lo pondría de una manera muy, muy, ¿cómo se llama? Digamos que lo pondría de una manera bastante simple. ¿Cómo te gusta que te hablen a ti? Con respeto, con, pues, prácticamente con respeto, claridad, em, y sí, básicamente. Muy bien. Mi tercer libro del día, aquí parezco cositas, pero no soy cositas, es Cómo ser amigos e influenciar en las personas. Perdón la versión en portugués, pero es el que tenía, ¿verdad? No es para impresionar ni nada. Este libro dice algo muy importante con respecto a lo que acabas de comentar. Es bien importante saber cómo poder llegar a las personas de manera correcta. Probablemente una persona quiere simplemente ser escuchada. Probablemente una persona simplemente quiere levantar la mano y decir un punto de vista y a lo mejor tú te cierras y no lo haces porque pues no es el tipo de liderazgo que tienes, piensas que esto no es importante a lo mejor dentro de tu práctica. Sin embargo, el poder ser un poco empático, el poder abrirte, escuchar a tu equipo, porque al final son los que están en la línea de batalla también todos los días, y comunicarles qué es lo que tú necesitas, es algo bien importante, porque al final, de nuevo, es como si fuera una triada de acciones, la claridad, la consistencia y también la cultura que va a hacer que tu práctica vaya al siguiente nivel, ¿no? Y eso nos lleva, digamos, a la parte práctica, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto cómo lo hago, no? Porque luego nos dan unas explicaciones en los podcasts Sí, que no sabes cómo lo hago. ¿y cómo lo aplico? ¿Cómo lo pueden empezar a aplicar nuestros doctores? Así, sencillo. Que me haya rascado la cabeza no es que me quedé pensando, ¿eh? Entonces, sí tengo la respuesta. ¿Cómo lo pueden aplicar? Yo les traería un task o una actividad bastante simple, en 3 pasos. Piensen en el día a día. Hagan un ritual que esté dividido en 3. El primero es, al llegar, tengan una charla con su gente. Recuerden que las 3 reglas que tenemos es la claridad, la consistencia y siempre cuidar la cultura de su lugar de trabajo. La idea es que al inicio algún líder o tú mismo, si es que son 2 o si son varios o alguien que tú elijas de tu cuerpo de trabajo, puedan hablar sobre ciertos temas importantes del día. ¿Cuántas citas tienen? Probablemente cuáles son las necesidades del consultorio, probablemente también el tema de si hay algo que a lo mejor a alguien no le gustó o si le gustó, y también reconocer si hubo un día antes que a lo mejor fue el día que tuvieron más pacientes, ¿no? En caso de que sea un Como un consultorio más éxito. grande. Exacto. O es el cumpleaños de alguien, Mm. ¿no? Llegan, le dan un pastel, etcétera.
es la manera también de crear esa cultura dentro de tu lugar de trabajo, aunque sean 2 personas, ¿no? El siguiente sería a lo largo del día también comunicarse entre ustedes. Muchos dirán, es que estamos ocupados. Sin embargo, muchas veces preguntar es mucho mejor que cometer algún tipo de equivocación o sorpresa. Y también algo bien importante aquí es el tema de que tú como, o sea, no nada más tú como líder tienes la responsabilidad, también tienes que permear esa responsabilidad con tu equipo de si tienes alguna duda, pregúntale a tus compañeros o pregúntenle a otras personas, porque al final es la manera en que entre todos se ayudan, ¿no? Si se van a sus lugares de trabajo y después ya nadie habla y después es como, bueno, ¿por qué no me preguntaste? Es como, me daba pena, hay que quitarnos esa pena, digamos que nos quitamos esta pena y de repente es como, no, sí le voy a preguntar. Y la última sería algo muy simple, un cierre. Oigan, ya cerramos, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Y si a lo mejor todos están muertos, están súper cansados porque fue un día súper largo, utilicen utilicen su WhatsApp, utilicen su celular, utilicemos ahora sí que todo lo que nos ofrece la tecnología porque es bien importante, ¿no? Eso sería cómo lo podrían implementar, siempre teniendo en cuenta la triada con las 3 Es de comunicación que ya sabemos. Me encanta. Digo, al final creo que la clave de esto es como empezar a hacerlo y tratar de hacerlo lo más frecuentemente, como para fomentar esta parte de cultura que dices que, pues sí es muy importante y ojalá que nuestros doctores ya o sea, tengan implementadas algunas de estas cosas y si no, pues bueno, esto es una excelente oportunidad como para empezar, por ejemplo, el siguiente año con una práctica como esta, ¿no? Exacto. Y otra cosa también importante es, muchos doctores pensarán que probablemente ellos están enfocados al tema técnico, y sí, así lo es, o sea, nadie va a saber más que ellos. Sin embargo, al final, aunque sean 2 personas, ellos tienen esta responsabilidad de convertirse en los doctores en los cuales, digamos, están cambiando no solamente la vida de muchas personas, sino que realmente están llevando su práctica hacia el siguiente nivel, ¿no? Y muchos pensarán, digamos, yo tengo experiencia en empresas, pero hablamos sobre todo el tema de gente altamente efectiva. Una de las cosas, y de hecho traigo casi mi Estaba pensando penúltimo que libro, cuál era el penúltimo libro. es con respecto a los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Habla sobre uno de los temas, que es el tema de la comunicación y cómo tratan a sus equipos. La idea de este tipo de libros, específicamente con ese tema, es traten a la gente de la manera en que a ustedes les gustaría ser tratados, porque es la manera en que un líder va a ser, que va a marcar la diferencia en su lugar de trabajo, no importa en dónde esté, ¿ok? Y muchos dirán, oigan, pero es que esto pasa o esto es recurrente porque seguramente mucha gente que nos está viendo de, oigan, es que yo tengo este problema, poco pasa en otros consultorios o no pasan. Pasa en todos lados, ¿saben? O sea, creo que el tema de no tener una comunicación interna lo suficientemente efectiva o eficiente pasa en todos lados, ¿no? Y de hecho es parte, que es mi último libro de hoy, de que son las 5 disfunciones de un equipo, de cualquier equipo de trabajo. Algo muy importante cuando son líderes nuevos o cuando son doctores nuevos que probablemente tienen la oportunidad de abrir, no sé, un consultorio, son 2 o 3, el que no se comuniquen es una disfunción que existe. Y lo más importante al principio es aceptar, okey, existe un tema, ¿qué tendrían que hacer? Hablar, Exacto, comunicar, ¿cuál es el tema? comuníquense. Hay veces que nos gana la pena, hay veces que nos dicen: "Ay, es que, se van a ofender". Es mucho mejor que se ofendan y es mucho mejor que lo hagan a su manera también, cada Para uno de también cuidar ellos. las palabras, ¿no? O sea, el Exacto. hecho no es lastimar ni absolutamente nada. O sea, el tema es o tengo pena o no quiero, es dilo de la mejor manera y como tú lo dijiste, como a ti te gustaría que te lo dijeran sin lastimarte o sin cualquier cosa. Exactamente. Y al final, esto va a hacer que tú como doctor, pues vayas, digamos, desarrollando esas habilidades que te va a permitir también, pues al rato ser el doctor con el que todo el mundo quiere trabajar, o que te lleguen más pacientes. Sí, creo que aquí lo importante es, y también un tema que, por ejemplo, me gustaría recalcar de la comunicación o de la cultura es cuando una empresa, porque nuestros doctores son empresas o nosotros en Borgata o cualquier empresa, cuando hay tanta rotación es muy difícil, es muy caro en el tema económico estar rotando y rotando de gente. El tiempo que involucra, por ejemplo, capacitar a una persona
Y cuando una persona está contenta en su trabajo y se siente parte del equipo, pues también vas a evitar que tengas este tipo de problemas en los que, pues quieras o no, vas a tener que invertir más tiempo en otras cosas que quizá no quieras, ¿no? Y vas a tener que dejar a un lado el atender a un paciente por estar capacitando a esta nueva persona que llegó. Entonces, sí es muy importante que lo veamos comunicación desde la cultura de tu clínica, ¿no? Que tu equipo de trabajo esté cómodo y que tú estés cómodo con tu equipo de trabajo, que se comuniquen bien y que ese ambiente se permee hacia los pacientes, que mientras mejor vean un consultorio, como tú dices, lo llevas al siguiente nivel y que te recomienden. Y también, pues, esta parte de comunicarle al paciente, como ya lo dijiste, como un niño de 5 años, no como un doctor, sino aterriza la comunicación, que eso te va a llevar seguramente a que tengas un cierre de tratamiento, ¿no? Pero al final lo que ustedes quieren es realizar tratamientos, ¿no? Y eso es lo que lleva al éxito también de una empresa. De acuerdo. Y de hecho mencionaste uno de los últimos temas que traigo, uno de los temas que traigo, que es el tema de la capacitación. Muchas veces cuando llegas a un nuevo trabajo, piensa en el primer trabajo que tuviste. Ay, sí. Piensa No fue el mejor, la verdad. en el tipo de capacitación que te dieron, No, ni siquiera recuerdo si me capacitaron o no. o inexistente. Ajá, sí. Es uno de los temas que sucede porque quieras o no, comunicación interna empieza desde el día uno. Desde el día uno que llega una persona y alguien la capacita y le da o su lugar de trabajo o le dice qué tiene que hacer, etcétera. Si tú, por ejemplo, quieres llevar a tu equipo al siguiente nivel, algo bien importante es capacitarlos sobre diferentes habilidades, lo que tú quieras. Te voy a poner un ejemplo. Hace más o menos unos meses, por así decirlo, llegó una tienda, una pareja, justamente era una pareja de 2 personas de arriba de 60 años, que son denominados personas mayores. Estas personas mayores tenían ciertas dudas con respecto a un auto, ¿no? O sea, hablabas justamente que estaba yo en una empresa de autos. Y lo curioso fue que unos días antes habíamos hecho una charla con respecto a cómo tratar a personas ya de cierta edad. Ujú. Esto fue bastante útil porque hablamos sobre el tema de, ¿cómo se llama? Entendimiento, el tema de escucha, el tema también de inclusión, en donde ellos tuvieron la oportunidad de decir, ok, son personas que probablemente me van a hacer más preguntas, que probablemente tengo que ser mucho más claro con lo que voy a decir y que O probablemente. hablar un poco más fuerte, ¿no? Exacto. Y al final, llegaron estas personas y estas personas dejaron un muy buen review porque la persona que los atendió, una persona de ventas, tuvo esa capacitación. Después esta persona de ventas nos buscó y lo que nos dijo fue como, para mí fue súper importante haber tenido esta capacitación porque yo nunca pensé estar expuesto a este tipo de situación. O que tuvieras entendimiento con eso, o sea, que diferenciara entre personas, ¿no? Exactamente. Y que muchas veces uno piensa que todos los pacientes son iguales y que probablemente a lo mejor lo veo así porque no he tenido ese, digamos, ese exposure o En esa. el mundo diente. Exactamente, ¿no? Y hay veces que todos podemos hacer esa diferencia en el que uno puede levantar la mano y decir, oye, yo trabajo contigo, doctor, pero me gustaría aprender sobre tal, o a lo mejor el doctor diga, me gustaría que esto fuera el diferencial de mi consultorio, entonces necesito que tú hagas esto. Algo tan sencillo, vamos a ponerlo así. Yo sé que dentro de lo que comunican los pacientes o yo veo es que probablemente hablan, les gustaría que hablaran inglés, ¿no? Y que probablemente dentro de esta, comunicación interna, imagínate que fuera no sé, un consultorio de 20 personas. Y yo sé que hay una persona que trabaja, vamos a ponerlo, en el laboratorio y que esa persona habla inglés, pero probablemente yo solamente lo sé y no lo platico con otra persona. Sin embargo, a lo mejor yo sé que esta persona es nueva y hay esta sesión de 5 minutos en la mañana donde todos nos juntamos y alguien quiere decir o alguien quiere levantar la mano con el doctor que es el líder de la clínica, en donde diga, sé que están buscando una persona que hable inglés, hay un talento interno que probablemente pudiera ayudarnos. Y esto hace que exista la conexión porque probablemente la persona que hablaba inglés o era muy penosa o simplemente no se sentía cómodo, ¿no? Y estos espacios en donde existe una comunicación, digamos, de dos vías, porque digamos que la comunicación interna puede ser como en el mismo nivel o puede ser de arriba para abajo, de abajo para arriba, esta comunicación en estos espacios se democratiza y hace que las personas puedan sentirse mucho más libres de opinar y decir lo que a ellos les gusta o no les gusta.
Entonces, veámoslo como esos beneficios o ventajas que nos da también este tema de comunicación, ¿no? Donde la gente no solo se siente bien, sino que también nos ayudan a llevar esa experiencia del cliente un paso más arriba. Pues me encanta, creo que hemos abordado ya varios temas, ¿no? Cómo debe ser la comunicación, cómo pueden empezar a implementarlo, mejorar su cultura, ambiente laboral dentro de su clínica y esta parte de la capacitación que sí es importantísima. Muchas veces se nos olvida que pues capacitamos al principio y pues bye, que te vaya muy bien y no, es un tema constante, ustedes lo hacen, ustedes se capacitan inclusive constantemente con nosotros en nuevos cursos y pues también su equipo de trabajo tiene que capacitarse, ¿no? Permea hacia todos y creo que es bastante importante tenerlo en cuenta. Y pues no sé si quieras abordar algún otro tema, o porque veo que ya nos acabamos el. Ya nos acabamos los libros, desafortunadamente, o gracias a Dios por las risas que veo aquí en el foro. Sin embargo, solo me gustaría cerrar con lo que hablamos, ¿no? Recuerden siempre las 3 Cs. Las 3 Cs son súper importantes. El tema de ser claros, consistentes y pensar en la cultura. Recuerden en nuestros rituales divididos en 3, en la mañana, en la tarde, en la noche, a través de diferentes canales, ya sea que sea de cara a cara, que sea a través de un WhatsApp. Por favor, algo, aunque el WhatsApp es un canal de comunicación, es mucho mejor decir un mensaje de manera simple a mandar audios de 25 minutos. Muy Lo importante. vuelve un poco más complicado. Tratemos de hacerlo lo más sencillo posible. Y al final también es hablen con su gente, capacítenlos. Esto no quiere decir que sea de dinero. Hay miles de cursos en línea como Gratis. Coursera, YouTube es la etcétera. enciclopedia más grande, ChatGPT también es el becario más importante. YouTube, en donde probablemente yo quiero que, mi chica que está en recepción o mi chico que está en recepción sea la persona que tenga un mejor servicio al cliente, pero no quiero invertir, vayan a YouTube, vean servicios, vean la manera en que atienden, eso es algo bien importante. Sin embargo, esta manera de comunicarse directamente y decir y establecer prioridades y objetivos es bien importante, ¿no? Y que si bien no lo van a saber hacer desde un principio, puede ser que, de nuevo, practiquen, pregunten, déjenos sus comentarios aquí abajo si es que están viéndonos desde YouTube, o simplemente busquen, digamos, alguna de las fuentes que consultamos hoy, porque cualquier momento, o sea, algo bien importante es el no comunicar también es comunicar, porque dice mucho de nosotros. Así que si nos quitamos la pena, levantamos la mano y empezamos a decir, ok, quiero hacerlo de manera correcta, es el primer paso y el más importante. Me encanta el cierre. Pues muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a ti. Gracias a todos y nos vemos en un siguiente episodio.